Eh, ajá, se está grabando la reunión. A Sí, ver, doctor. ¿qué pongo acá? Entendido, no me permite. ¿Esa imagen de la notificación sale ahí en la cámara de ustedes? No, doctor. Hay una notificación que me dice el anfitrión está grabando, pero no sé cómo eliminarlo. Aceptar nomás, doctor. Hay uno que dice aceptar. Sí, sí, pero voy a tener que poner cursor normal. Y ahora sí, otra vez. Bien, para este tema hemos revisado algunas bibliografías, libro de Fundamentos de Ventilación Mecánica para sacar algunos conceptos de fisiología, recordar un poco de lo que son algunos conceptos básicos como hipoxemia, hipercapnia, hipoxia, ¿no? Síndrome de estrés respiratorio agudo, insuficiencia respiratoria, que son algunas de las indicaciones en realidad de implementar una oxigenoterapia o administración terapéutica del oxígeno. Eh, la oxigenoterapia es el tratamiento fundamental de la hipoxemia o insuficiencia respiratoria, ¿no? Su objetivo es lograr que la presión arterial de oxígeno sea superior a 60 milímetros de mercurio y la saturación superior al 90 o al 92%, ¿no? Su eficacia se traducirá en una mejoría de los signos y síntomas asociados. También se observarán cambios gasométricos y en el valor continuo de la saturación de oxígeno a través de la pulsioximetría. Existen en la actualidad multitud de sistemas para su administración, los cuales los vamos a comentar ahora, y diferentes parámetros empleados para la monitorización. Sobre todo, como ha mencionado usted, ahorita están haciendo, me parece, gasometría, evaluar la presión arterial de oxígeno. Es uno de los parámetros de monitorización de si estamos abasteciendo adecuadamente de oxígeno a un paciente con insuficiencia respiratoria o el motivo el cual haya llevado a que nosotros le pongamos oxígeno. Ujú. Bueno, un poco de historia. Carl Wilhelm descubre el oxígeno calentando el óxido de mercurio, ¿no? Y el nitrato de potasio. Entonces se generaba un vapor. Un vapor, él lo llama aire de fuego, porque a partir del calor se generaba este vapor y era en realidad nada más que el oxígeno evaporándose. Entonces también el británico Joseph Priestley lo aísla en forma gaseosa y reconoce su importancia vital. Es decir, que sin oxígeno no había, por ejemplo, la fotosíntesis. Hizo algunos experimentos con algunas plantas privándolo del aire ambiental que contenía oxígeno y veía que no se realizaba la fotosíntesis. Entonces, de ahí comienza el principio de que todos los procesos metabólicos, eh, incluso partiendo o definiéndose como respiración celular, era de vital importancia el oxígeno, ¿no? Antonio Lavoisier, eh, conocido como el padre de la química moderna, en 1778, estudia el agua y sus componentes, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno. Entonces ya Cailens en 1783 hace uno de los primeros usos terapéuticos de este gas en un paciente con insuficiencia respiratoria, ¿no? Algunas literaturas lo dicen como tifus y ahora conocido como la tuberculosis. Entonces, puede decirse que Cailens fue uno de los que hizo el primer procedimiento de oxigenoterapia, ¿no? Ya Holtzapfel de New York en 1783 también usa terapéuticamente el oxígeno en un paciente con neumonía, es decir, en pacientes con insuficiencia respiratoria. Entonces, alguna literatura efectivamente de los primeros usos del oxígeno. Esta imagen lo han hecho en memoria de Holtzapfel en New York. Acá está el paciente con neumonía.
métodos incipientes de cómo se iba generando el oxígeno a partir de, de generar calor y evaporación del gas, principios que incluso hasta ahora se siguen utilizando, ¿no? Entonces, algunos datos fisiológicos. El principal producto del ácido del metabolismo celular es el dióxido de carbono, el CO2, que viene a representar un 98% de la carga ácida total. Aunque no se trate de un ácido, pues el CO2 no contiene hidrogeniones. Se trata de un ácido potencial, ya que su hidratación mediante una reacción reversible catalizada por la anhidrasa carbónica, que va a generar el ácido carbónico, ¿no? Entonces, habrán visto ya en lo que es gasometría o mecanismos tampón, que la cantidad de CO2 va a estar directamente proporcional a la cantidad de ácidos, ¿no? Un aumento de los parámetros normales del CO2 prácticamente va a ser una de las características de la acidosis respiratoria. Esto está relacionado directamente con la ventilación. Como ya habíamos mencionado, el oxígeno es elemental en procesos metabólicos. En este caso, si hablamos de la respiración celular, todo se basa en el mantenimiento de la homeostasis en el cuerpo, ¿no? Para mantener la homeostasis necesitamos de energía, ATPs, que precisamente se van a generar por procesos metabólicos, como ya el conocido ciclo de Krebs, que termina con una fosforilación oxidativa. Esto a partir de la glucosa. Este proceso efectivamente es un proceso metabólico aerobio porque va a haber la participación del oxígeno y se va a generar como desecho de este proceso el CO2, el cual va a ser eliminado por los pulmones y se va a mantener un metabolismo. Se consigue todos los objetivos, ¿no? Conseguir ATP, seguir con el metabolismo celular, las funciones fisiológicas, las funciones enzimáticas y eliminar el CO2 a través de la ventilación. Cuando no hay oxígeno, el cuerpo sigue necesitando energía para continuar con esas funciones, ¿no? De todas maneras, tiene que haber un metabolismo. En este caso, va a ser un metabolismo anaeróbico. Entonces, también han visto que en los scores de sepsis, incluso uno de los parámetros a medirse en la gasometría es el lactato. Precisamente va a estar directamente relacionado con una fermentación, perdón, con una respiración anaeróbica, con la disminución de oxígeno, con una perfusión o entrega inadecuada de oxígeno a los tejidos. Entonces, estamos hablando de una hipoxia, que puede ser a partir de una hipoxemia propiamente dicha, que es la disminución de la presión arterial de oxígeno, o muchas otras causas. Entonces, todo esto está determinado a partir de un centro respiratorio, que efectivamente va a estar ubicada en la protuberancia, en el bulbo. Va a haber un centro neumotáxico y un centro apnéustico, los cuales van a determinar principalmente los niveles de gases que se van a encontrar o que van a llegar a estos puntos y van a determinar si estamos frente a una hipoxemia y van a estimular precisamente una hipoxemia o una hipercapnia y van a estimular la respiración, van a aumentar la frecuencia respiratoria, el volumen tidal, ¿eh? Entonces van a ser los encargados de regular la respiración en un paciente sano. Entonces algunas alteraciones de esta función también van a ser la causa de hipoxemia o hipoxia que tenemos que reconocer nosotros para en algún momento pensar en una oxigenoterapia. Efectivamente, el análisis del estado ventilatorio es una de las cosas que hay que pensar paralela a la hipoxemia. Cuando nosotros hemos visto ya el análisis de la gasometría, uno de los gases principales a estudiar es la presión arterial de CO2 relacionado con el pH. Y nos va a llevar a algunos diagnósticos, sobre todo si tenemos un pH mayor de 7.5, estamos frente a una alcalosis.
y si hay una presión de CO2 menor de 30, estamos hablando de una alcalosis respiratoria, puesto que es seguramente una hiperventilación, un aumento del barrido del CO2 a nivel pulmonar, la que está disminuyendo las presiones de CO2 y nos está llevando a un aumento del pH. Y asimismo, cuando existe esta alcalosis, pero el CO2 está arriba, es una alcalosis metabólica porque prácticamente el CO2 se está reteniendo para de alguna manera hacer un tampón respiratorio pulmonar para que disminuya esta alcalosis con la acumulación de CO2, quizás con una acidosis respiratoria secundaria. Entonces, estamos frente a una alcalosis metabólica, ¿no? Si el pH es menos de 7.3 y ocurre lo mismo, la presión de CO2 menos de 30 milímetros de mercurio, estamos frente a una acidosis metabólica, ¿no? Y si es mayor, estamos en una acidosis respiratoria porque es el causante o es el que ha originado esta acidosis. Entonces, como habíamos mencionado al principio, la hipoxemia va a ser uno de los cuadros en los que nosotros vamos a decidir una oxigenoterapia o administración externa o terapéutica de oxígeno, utilizando distintos dispositivos, ya sean de bajo o alto flujo, en dependencia de los requerimientos del oxígeno. Cuando nosotros hacemos una gasometría, vamos a determinar la presión arterial de oxígeno. Algunas literaturas mencionan que la presión arterial de oxígeno normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Ya cuando estamos por debajo, estamos hablando como uno de los indicadores de insuficiencia respiratoria. Cuando nosotros hacemos nuestra gasometría y efectivamente estamos bajando por 60 milímetros de mercurio, ya vamos a tener que reponer de alguna manera o ayudar a saturar el oxígeno con la administración externa de oxígeno. Entonces, la saturación menor de 93% también puede ser un indicador. Bueno, en nuestro medio, algunas literaturas dicen que incluso desde hasta 89 o 90% de oxígeno, menos de eso deberíamos de considerarlo como hipoxemia. Entonces, presiones arteriales de oxígeno menores de 50 milímetros de mercurio y saturación menor de 85, efectivamente nos va a dar uno de los, la clínica representativa de la hipoxemia, que es la cianosis, sobre todo cianosis central, ¿no? El color azul de las mucosas, ¿no? Y la piel. Entonces va a estar directamente relacionado a esto. La causa puede ser distinta, pero este cuadro nos va a indicar que tenemos que dar o brindar al paciente de oxígeno. Entonces, producto de esto, obviamente va a llegar menor cantidad de oxígeno a los tejidos, a la perfusión tisular, porque por algún motivo ha disminuido la cantidad de oxígeno. Aparte de ser una hipoxia hipóxica propiamente dicha, es decir, por disminución de la presión arterial de oxígeno, puede también esta hipoxia, esta reducción del aporte de oxígeno a los tejidos, también ser causado por hipoventilación, por ejemplo, no necesariamente porque no haya un intercambio adecuado del oxígeno o no haya una presión adecuada de oxígeno. Puede ser causado también por alteraciones de la relación ventilación-perfusión, ya sea por concentración y saturación de la hemoglobina con elementos distintos al oxígeno, ¿eh? O quizás una insuficiencia cardíaca, un gasto cardíaco inadecuado, llámese por un cuadro de shock hipovolémico, shock distributivo, shock séptico, ¿eh? Entonces, pueden ser distintos las causas de la hipoxia, ¿no? De esta reducción del aporte de oxígeno en los tejidos, de este aumento quizás de la respiración anaerobia a nivel de la respiración celular.
Puede ser también un shunt, un cortocircuito de derecha-izquierda, shunt intrapulmonar. ¿Qué puede ser? Porque ese alveolo se ha cerrado por alguna razón. No hay una ventilación adecuada a ese alveolo. Sí se mantiene la perfusión pulmonar, los capilares están indemnes, pero no llega aire para hacer ese intercambio, esa hematosis. Entonces también eso se le denomina shunt pulmonar o por atelectasias. También esa hipoxia puede ser causada por algunos trastornos de la difusión de gases entre el alveolo y los capilares pulmonares. Por ejemplo, si hay edema en esa pared, en el intersticio, hay un síndrome de distrés respiratorio o mixto, combinar varias de estas cosas. Entonces, como quiera, cuando nosotros encontramos esta presión arterial de oxígeno o algunos síntomas de insuficiencia respiratoria, debemos estar claros de que está ocurriendo un fenómeno de hipoxia. Entonces, una de las principales causas que vamos a pensar obviamente es por una hipoxemia, hay una administración inadecuada o captación inadecuada de oxígeno, del gas oxígeno al sistema, pero también debemos estar pensando en corregir y hacer el diagnóstico de algunas patologías que estén encontrándose dentro de estos grupos fisiopatológicos, ¿no? Entonces, esa es la manera correcta de abordar una hipoxemia, pensando de una manera integral. Como lo decíamos, algunos ejemplos más de la hipoxia. Esta es la hipoxémica, ¿no? Hay una disminución del FiO2, de la fracción inspiratoria de oxígeno. Hay un desequilibrio de la ventilación-perfusión. Ahí en el shunt puede haber una disminución de la difusión por los ejemplos que ya hemos mencionado. Una hipoventilación alveolar, ¿no? Sí, intoxicaciones, pérdida del sensorio, un paciente tequeado, etc. Un aumento de la extracción tisular del oxígeno. Puede ser por aumento de la actividad muscular a ese nivel, ¿no? Una disminución del contenido venoso de oxígeno. Entonces, todos estos procesos disminuyen el contenido de oxígeno en la sangre arterial, o sea, son causas de hipoxemia. Entonces, obviamente van a determinar una hipoxia, o sea, una disminución de la administración de oxígeno a nivel tisular. Entonces, esta hipoxia también puede ser anémica. O sea, puede ser una hemorragia, un choque hipovolémico, un paciente con miomatosis y sangrado crónico que tenga una hemoglobina de 6 o 7, etc. Entonces, considerando que la hemoglobina es uno de los principales transportadores del oxígeno. Prácticamente el 97% del oxígeno se transporta por la hemoglobina. Entonces, no habiendo suficiente hemoglobina, obviamente también va a haber un efecto de hipoxia a nivel tisular. No se va a abastecer los requerimientos del gas oxígeno a la actividad metabólica de diversos órganos del cuerpo, ¿no? También una hemoglobinopatía, cualquier alteración de la hemoglobina que esté impidiendo esta unión del oxígeno, ¿no? Puede ser disminución o incremento incluso de la afinidad, algunos trastornos que van a hacer que aumente o disminuya la afinidad del oxígeno a la hemoglobina y así no se pueda ceder el oxígeno en el lugar donde se desea. Hablamos de los efectos Haldane y Bohr, ¿no? Isquémica, disminución de la perfusión tisular. Esto puede ser por estancamiento, por una disminución del gasto cardíaco. No está circulando la sangre a los lugares donde se requiere. No hay un gasto cardíaco efectivo. Quizás no hay una presión arterial efectiva que garantice una presión de perfusión, ya sea cerebral, renal, hepática, ¿no? Es decir, el conductor del gas no está siendo efectivo, este transportador. Entonces también va a haber un déficit en la perfusión y va a haber hipoxia. Entonces estamos viendo
las razones por las que en algún momento vamos a decir, vamos a ponerle oxígeno a este paciente. La histiotóxica, toxicidad celular, incapacidad de utilización del oxígeno, porque a esto también se le llama hipoxia disociativa. Disminución de la saturación de la hemoglobina por aumento de la afinidad de la hemoglobina o aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, como les había mencionado. Hay desplazamientos de la curva de disociación de la hemoglobina, ya sea a la derecha o a la izquierda, por acidosis, por aumento de la temperatura, ¿no? Por situaciones en las que va a disminuirse esa capacidad de ceder normalmente que tiene la hemoglobina de oxígeno a los lugares donde se necesita. Efectivamente, esa curva lo llamamos curva de disociación de la hemoglobina. Hay que tenerlo en cuenta siempre para ir corrigiendo algunas situaciones en las que nos van a estar jugando en contra, ¿no? Normalmente el oxígeno se satura, eh, perdón, la hemoglobina se satura de oxígeno en dependencia de la presión de oxígeno que haya en la sangre. Hay un factor que es un punto de referencia que en dependencia de cómo se va moviendo, nos va a indicar si la curva de disociación se mueve hacia la derecha, hay un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese punto de referencia es el P50, ¿no? Que nos indica una presión parcial de oxígeno en el cual va a saturarse la hemoglobina el 50%, con el 50% de oxígeno, con el 50% del total de oxígeno que se puede saturar de su capacidad. Entonces, normalmente en condiciones normales, con 27 milímetros de mercurio, en teoría esa hemoglobina está saturando 50%, ¿no? Pero este P50 se va a desplazar en algunas situaciones. Por ejemplo, por disminución del pH, uh, por aumento del 2,3-difosfoglicerol, por un incremento de la temperatura. Esto se va a denominar el efecto Bohr. Esto principalmente va a ocurrir a nivel periférico, a nivel del intercambio tisular, puesto que hay un incremento del CO2, hay una disminución del pH, y vamos a ver que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a disminuir. Es decir, vamos a tener esta misma saturación de oxígeno, este mismo 50%, pero con mayores presiones. Este 50% ya va a quedar acá. Vamos a necesitar mayores presiones de oxígeno para llegar a lo mismo. ¿Por qué? Porque se está escapando el oxígeno de la hemoglobina. Ha perdido su afinidad. La liberación del oxígeno es más fácil. Efectivamente, porque necesita llegar el oxígeno, es el lugar donde hay mayor cantidad de CO2. Entonces, lo contrario va a pasar, por ejemplo, en el pulmón, que es el efecto Haldan. Hay mayor presión de oxígeno en los pulmones, en los capilares, producto de la exposición o la cercanía a los alveolos, ¿no? De un 40% con el que ha llegado de la sangre venosa, un 40% de oxígeno, se va a encontrar con un medio en el que hay un 100% de oxígeno a nivel alveolar, por decirlo así. Entonces, va a aumentar la afinidad de la hemoglobina por ese oxígeno, por ese cambio de presión, y va a desplazar obviamente el CO2. El CO2 se va a liberar, se va a eliminar por los pulmones y se va a captar oxígeno. Entonces, estos cambios de sitio, de lugar, de condiciones, va a hacer que se mueva y vaya cambiando la afinidad de la hemoglobina de manera constante. Entonces, alteraciones de la perfusión, de la ventilación-perfusión, esto hay que tener en cuenta a la hora de decidir o entender la fisiopatología de alguna de las principales causas de la hipoxia o la hipoxemia. Entonces, hay algunos conceptos, por ejemplo, o alteraciones de la ventilación-perfusión, ¿no?
Normalmente la ventilación-perfusión va a tener una relación estable, es decir, como habíamos mencionado ya algunas presiones de oxígeno y CO2, va a haber un intercambio adecuado, una hematosis. Llegando con estas presiones el oxígeno de 40 por difusión se van a igualar las presiones y en la sangre ya arterial se va a ir con una presión de 100 milímetros de mercurio, es decir, una sangre oxigenada. Al contrario, el CO2 se va a igualar también con la presión de CO2 alveolar y ya se va a ir a la circulación arterial con una presión de CO2 de 40, es decir, se ha eliminado 5 milímetros de CO2. Entonces, esta relación es una relación normal, una relación ventilación-perfusión de 0.8. Esto el rango normal es de 0.8 a 1.2. Pero ¿qué pasa acá? La obstrucción bronquial completa. Esto va a ser un shunt, lo habíamos dicho, ya que este alveolo no va a llegar, no va a ser un intercambio, no está conectado al aire ambiente. Quizás ese paciente está respirando, hay movimientos, está ventilando espontáneamente, pero este alveolo está cerrado por algún motivo. Puede ser causa de un EPOC, una telectasia, por algún motivo se ha cerrado y no entra el oxígeno, no hay un intercambio de oxígeno acá. Así es que este capilar que va a pasar por este alveolo intentando o buscando hacer un intercambio gaseoso, no lo va a lograr porque precisamente va a igualarse a presiones bajas. Quizás en algún momento sí va a absorber oxígeno antes de que se haya cerrado, ¿no? Pero se va a igualar y ya va a seguir siendo, va a pasar a la sangre arterial, igual como con presiones de oxígeno y CO2, cual si fueran de una sangre venosa. Entonces, es como si no se hubiera oxigenado, no hubiera pasado por el pulmón. Es un shunt. Es como si una sangre de una vena hubiera pasado de derecha a izquierda sin pasar por los pulmones. Sí, hay shunts fisiológicos, pero no son representativos. Pero ocurriría ese fenómeno, ¿no? Entonces, esta alteración, ventilación, perfusión va a ser igual a cero. Y acá, por ejemplo, este es el espacio muerto. ¿Por qué? Porque en realidad sí hay oxígeno, el alveolo está permeable, hay un intercambio con el exterior, pero no va a estar rodeado de capilares que contengan sangre, que hayan traído gases del metabolismo periférico, tisular, porque por algún motivo está obstruido. Puede ser un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Entonces, esta es una obstrucción arterial completa y esta relación perfusión, ventilación-perfusión va a irse al infinito. Entonces, en todo caso, ¿cómo vamos a medir qué tan bien están funcionando los pulmones o qué tan mal están, qué tanto están ocurriendo estos fenómenos por algún motivo? ¿Eh? Quizás hay una neumonía y, y está lleno de moco, está lleno de líquido, etcétera, o las paredes no están difundiendo bien y hay un shunt, o quizás este paciente está chocado, hay una presión de perfusión muy baja, está necesitando vasoactivos y va a haber un espacio muerto porque precisamente esta sangre no va a ser la adecuada o quizás hay una obstrucción total. ¿Cómo vamos a medir eso? Hay varios indicadores para determinar la diferencia alveolo arterial de oxígeno, ¿no? Cuán diferente está la presión de oxígeno acá en el alveolo y en la arteria. El cociente arterio-alveolar también como cociente puede ser un indicador, pero uno de los que más se utiliza y se han utilizado es este cociente entre la presión arterial de oxígeno que vamos a obtenerlo en la gasometría arterial y la fracción inspirada de oxígeno, que vamos a determinarlo en dependencia del dispositivo que estamos utilizando y cuánto de oxígeno le estamos dando al paciente, ¿no? Cuántos litros, que ahorita vamos a ver rápidamente eso.
Entonces, este es uno de los mejores indicadores, ¿no? Tanto que se puede hablar así que normalmente deberíamos de tener PAFIs mayores de 300. Ujú. A ver. Entonces, si no es con la gasometría, también la pulsioximetría es una de las herramientas que nos da, que nos indica rápidamente, incluso antes de hacer una gasometría, el grado de saturación de la hemoglobina con oxígeno y nos hace tomar medidas rápidas también, ¿no? Como en los pacientes que en esta pandemia casi todo el mundo se ha conseguido un pulso oxímetro porque efectivamente nos ha dado un indicador rápido de cuánto estamos saturando uh, nuestra hemoglobina del oxígeno o hay alguna alteración con estos fenómenos patológicos que está impidiendo un adecuado intercambio gaseoso. Entonces se basa en un método espectrofotométrico que asume que solo la sangre arterial pulsátil genera el cambio de absorción de luz que capta el fotodetector. Entonces, mientras más saturado esté esa sangre arterial de oxígeno, hay menos transmisión de luz, ¿no? Es indirectamente proporcional y lo convierte en porcentaje. Inconvenientes, baja perfusión periférica, puede haber por alguna causa. Uso de vasoactivos puede dar una falsa respuesta de una actividad pulsátil o una taquicardia quizás generada por drogas, ¿no? Pigmentación de la piel. Ha ocurrido que pacientes morenos, que prácticamente esa coloración de la piel ha alterado esta lectura adecuada, ¿no? De este equipo. Ha ocurrido que hay pacientes que llegan al hospital, firman consentimientos por una y otra cosa. En el dedo índice siempre lo usan para poner la huella para el consentimiento y ocurre que algún personal que quizás no están capacitado, no tiene en cuenta este aspecto de los cambios de coloración de la piel, ponen precisamente en el dedo manchado este pulsioxímetro. Entonces está mal, ¿no? Hay algunos estudios que han hecho que el mejor dedo o los mejores dedos que se correlacionan a un informe más real de la saturación de pulso oxímetro son los dedos medio y el pulgar. ¿Hasta cuánto cierto será? Es un estudio que, a ver, podríamos probarlo, ¿no? Pero por defecto les ponen siempre en el índice, pero hay que tener cuidado en esas cosas. Cuando nosotros vemos, también monitorizamos la pulsioximetría, hay ondas de la pulsioximetría cuando no es este equipo, sino otros equipos que nos dan un monitor, incluso nos dan las ondas de pulsioximetría. Tenemos que tener ondas dícrotas adecuadas para que digamos que es real la lectura que se está haciendo. A veces está saturando 70, 75, pero son ondas planas, que puede ser porque se ha movido el pulsioxímetro o está puesto al revés por distintos factores que no necesariamente tienen que hacer que nos exaltemos o que pensemos en intubar a este paciente. Insuficiencia respiratoria aguda se define mediante criterios gasométricos en sangre arterial y corresponde a la presencia de una presión arterial de oxígeno menos de 60 mililitros de mercurio y la presión de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio. Dentro de las hipoxemias graves, el síndrome de distrés respiratorio agudo se caracteriza por un infiltrado bilateral y difuso en la radiología de tórax, sin evidencia de insuficiencia cardíaca y con una hipoxemia con PAFI menor de 200, ¿no? Entonces, esto ya es una insuficiencia respiratoria. Cuando estamos en esta situación, obviamente ya estamos pensando en administrar oxígeno e incluso pensando en manejar la vía aérea de manera invasiva con un dispositivo invasivo, que es una intubación endotraqueal menor de 150, ya no deberíamos de tenerlo sin intubar a este paciente, ¿no? Puesto que los dispositivos externos no están garantizando de manera adecuada la cantidad de oxígeno que hay que administrar a este paciente, un FIO2 adecuado. Eh, en la pandemia ha habido pacientes incluso con PAFI de 90, insuficiencia respiratoria, con hipercapnia, con trastornos del sensorio, con acidosis respiratorias metabólicas.
tributarios de intubación endotraqueal, pero que no se han podido porque no ha habido ventiladores mecánicos. ¿No? Y han fallecido así porque ha habido la necesidad de priorizar. Si había un paciente de 52 años en esta situación, pero también había un paciente de 38, obeso, en esta misma situación quizás había que priorizar al que tenía mejor pronóstico. Entonces, por eso también han entrado otros dispositivos de alto flujo, como las cánulas de alto flujo que vamos a comentar más adelante. Pero efectivamente esto hay que tenerlo claro, ¿no? Para pensar en usar uno u otro dispositivo. Se define como lesión pulmonar aguda y la misma alteración radiológica con una PAFI menor de 30. Entonces el PAFI es uno de los indicadores con el que más quizás se ha trabajado y podemos pensar en alguna conducta terapéutica. Causas de insuficiencia respiratoria son muchas. Oxigenoterapia, ya la habíamos mencionado, aumentar el contenido de oxígeno en la sangre arterial para garantizar el aporte tisular. Ajá. ¿Para qué? Para que salgamos de ese ingreso a la insuficiencia respiratoria en la que estemos y quizás lograr saturaciones mayores del 90%. En los pacientes con hipercapnia debe titularse con gasometría arterial. En los que se presentan hipoxemia exclusivamente puede realizarse con pulsioximetría. La oxigenoterapia no está exenta de efectos adversos y sus indicaciones como tratamiento crónico son estrictas, ¿no? Pacientes con EPOC que ya están con oxigenoterapia en domicilio. Tiene efectos adversos. O sea, el oxígeno terapéutico hay que considerarlo como tal, como un medicamento, lo cual necesita difusión y un tiempo de administración adecuado y un FIO2 necesario, puesto que tiene efectos deleterios, ¿no? Incluso se habla ya de intoxicación por oxígeno. Entonces, lo que les había comentado, ¿no? Uno de los cuadros clínicos que se relacionan directamente con esta desaturación, con esta insuficiencia respiratoria, es la cianosis, ¿no? La que más vemos o la que más se relaciona con nuestro tema es la cianosis central, que compromete mucosas, la piel tibia, la alteración pulmonar o alteraciones de la hemoglobina. Cambio en el periférico, sobre todo, puede ser una vasoconstricción arterial o venosa a ese nivel donde estamos encontrando la cianosis, ¿no? Quizás localizada. Principios de la oxigenoterapia, como les había mencionado, es un medicamento. El oxígeno ya desde ahora consideren lo cual si fuera un paracetamol, una dexametasona, un medicamento que efectivamente lo vamos a utilizar una dosis adecuada. En este caso podríamos hablar de litros por minuto, con una concentración de FiO2 continuada, utilizando un dispositivo adecuado, humidificándolo, atemperándolo, puesto que en algún momento tiene que imitar lo más fisiológico posible. Y nosotros tenemos todo un sistema fisiológico de humidificación y atemperamiento del aire ambiente que estamos inspirando. Estado del paciente, severidad, cuadro y causas de la hipoxemia. Hemos comentado de manera somera e introductoria los grupos de las causas que puede causar una hipoxemia o una hipoxia al final. Y esto va a determinar el método de administración de oxígeno, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos la idea necesaria de cuál dispositivo y cuánto podemos. Entonces, la administración de oxígeno, cuando hacemos esto es importante saber la concentración de oxígeno en la mezcla de gas suministrado. Y el dispositivo adecuado para esto. Es decir, cuánto de FiO2 vamos a poner a este paciente para lograr el objetivo de la oxigenoterapia, que era sacarlo de esa presión arterial de oxígeno menos de 60 o al menos que sature más de 90, ¿no? 92. Entonces, eso va a determinar la fracción inspiratoria de oxígeno. Esto ya es un término muy familiar para todos los que manejamos estos dispositivos. Como recordar es nada más la fracción inspiratoria de oxígeno ambiente que todos estamos respirando en estos momentos sin necesidad de ningún dispositivo
es de 21%, puesto que aproximadamente va en relación a la distribución de gases del aire ambiente, ¿no? Que en una mayor cantidad es nitrógeno, el 79%, que es un porcentaje menor, menos de un 1% de otros gases, y un 21% de lo que representa el oxígeno. Entonces, en teoría, nosotros estamos respirando una mezcla de gases que tiene 21% de oxígeno. Es decir, si nuestro volumen tidal en estos momentos fisiológico en cada inspiración es de 400 mililitros de gas o mezcla de gases, el 21% debe ser más o menos la quinta parte, ¿no? Unos 80 mililitros de oxígeno del total de aire que estamos inspirando. 80 mililitros es oxígeno puro. Y con eso es suficiente para nosotros respirar, oxigenar más del 90%, más del 92%. Porque no tenemos ninguna alteración en todas esas alteraciones, ventilación, perfusión, hipoventilación, anemia, gasto cardíaco. No presentamos ninguna de esas alteraciones y tenemos una hematosis que está estable, ¿no? Se mantiene bien. Entonces, va a llegar un estado de hipoxemia e hipoxia en los que vamos a necesitar administrar oxígeno para garantizar para cumplir el objetivo. Para eso hay dispositivos de alto flujo y de bajo flujo. Depende sobre todo de la cantidad de litros que vamos a proporcionar. Las de bajo flujo no proporciona el requerimiento inspiratorio total del paciente, coge parte del aire ambiental, es decir, el oxígeno que nos va a dar, de todas maneras, lo va a combinar con aire ambiental, porque generalmente no son sistemas del todo cerrados o impermeables. Entonces, la FiO2 es mayor que en el alto flujo. Con un dispositivo con bolsa de reservorio, por ejemplo, podemos incluso llegar a FiO2 del 100%. La FiO2 no es constante, son aproximados las que vamos a manejar. Allá con tantos litros de este dispositivo, aproximadamente estamos administrando al paciente una FiO2 de 40%, digamos, ¿no? Es variable dentro de un rango estimado, claro. Proporcionan flujos menores a 40 litros por minuto. Entonces, es la razón por la que lo dividen de alto y de bajo flujo, ¿no? Entonces, este es como un punto de corte en relación a la velocidad de administración en litros de este gas. ¿Qué tan veloces, no? Menos de 40 litros por minuto en una unidad de tiempo van a ser de bajo flujo. Ahí vamos a encontrar las cánulas binasales o gafas nasales, la mascarilla simple y la mascarilla con bolsa de reservorio, ¿no? Y en las de alto flujo vamos a encontrar la mascarilla Venturi, Ventimask, cánula nasal de alto flujo, algunos otros dispositivos cerrados, incluso las bolsas de reanimación que cuentan máscara, válvula y bolsa de reservorio, más conocidos como Mambú, también pueden entrar dentro de esta clasificación de administración de oxígeno. Algunos dispositivos cerrados como cámaras cerradas o incluso el snorkel, que en algún momento también se habló dentro de las terapias en COVID, se podría hablar de administrar estos altos flujos. ¿Qué les caracteriza principalmente? Proporcionan el requerimiento inspiratorio total del paciente, ¿ya? Se garantiza que podamos suplir cercano al requerimiento total al paciente porque da mayores litros, mayores 40 litros por minuto, mayor abastecimiento de oxígeno. Y tenemos una fracción inspiratoria de oxígeno constante. Es más exacto la medición del FiO2 que le estamos dando a este paciente. Entonces, como su nombre dice, alto flujo, proporcionan flujos mayores a 40 litros por minuto. Entonces, esas son las diferencias fundamentales
que hay que saber cuando elegimos un dispositivo de administración de oxígeno, ¿no? Que se diferencian rápidamente. Voy a comentar, caramba, son las 2:50. Sí, del tiempo rápido. Disculpa, ¿están ahí? No me acuerdo el nombre del estudiante que me contactó. Sí, doctor. Ajá, está bien. ¿Me puede dar 10 minutos más, por favor? Normal, doctor, puede continuar. Ah, Daniela, ¿no? Eh, doctor, puede continuar normal. Soy la Ya. moderadora de Chile. Ah, ya, ya. Entonces, esto es uno de los que más van a quizás estar relacionados. Las puntas nasales o cánulas binasales. Es uno de los dispositivos con los que se inicia prácticamente una administración externa de oxígeno. ¿Qué da? Es un suministro de oxígeno en bajas concentraciones en pacientes con enfermedad aguda o crónica, con hipoxemia y dificultad respiratoria leve, con bajos requerimientos. Incluso en anestesia lo utilizamos, ¿no? Porque después de haber sometido a un paciente a una anestesia general con drogas como opioides o relajantes musculares, de todas maneras no está del todo recuperado el sistema ventilatorio de este paciente y compensamos un poquito esa desaturación de 88, 85 con cánula binasal. No se precisa FiO2 con exactitud, es decir, ustedes cuando vayan a hacer su internado tal vez, por ejemplo, bastante van a rotar en medicina, quizás en UCI o en todos los servicios. Ahora están haciendo gasometría, ¿no? Cuando vayan a tomar una muestra de gasometría, van a tener algunos cuidados, sobre todo en los rótulos, en los datos que van a manejar del paciente que han tomado la muestra, la edad, la temperatura con la que se encuentra ese paciente. ¿Eh? Y una de las cosas, datos importantes para analizar la gasometría es el FiO2. Hay que ingresar el FiO2 al equipo, que obviamente está bien calibrado, ¿no? Cuando sacan una muestra de AGA, una muestra de sangre arterial, van a tener esos cuidados, ¿no? Una jeringa limpia, una jeringa impermeable que no tenga burbujas, que no tenga contacto con el aire ambiente, que esté bien heparinizada. Claro, y si van a demorar en procesar esa muestra, no va a ser inmediato, hay que mantenerlo a temperaturas bajas, con hielo si es posible, porque hay células en esa sangre que de todas maneras aún siguen metabolizándose, los leucocitos, por ejemplo, que van a consumir oxígeno en algún momento y te van a alterar el informe de tu gasometría. Entonces hay que enfriar y disminuir el metabolismo, el consumo de oxígeno de lo que haya en esa muestra. Entonces ustedes van a ver al paciente, por ejemplo, les han solicitado gasometría y tu paciente tiene 3 litros por minuto de oxígeno. Se le está dando oxigenoterapia por cánula binasal a un flujo de 3 litros por minuto. Y acá hay como dicen, ¿no? No es preciso, no es exacto, son referenciales. Incluso cuando vean varios libros, van a ver que por cada litro, por cánula binasal, van a sumar 3 litros o 3% al porcentaje del FiO2. En este caso, todos estamos con FiO2 del 21%, que es el aire que estamos inspirando, el aire ambiente. A eso, 3 por cada litro. Entonces, eso es en algunas literaturas. Acá estoy usando 4. Entonces, si le estás dando a 3 litros por minuto, entonces, por cada litro vas a aumentar 4% tu FiO2. Entonces, sería 3 por 4, 12. Entonces, para que soliciten esa gasometría o llenen los datos precisos en el equipo y haya unos resultados corregidos, van a poner que el FiO2 es 33%, es decir, 21 más lo que le estás agregando, 12%. 4 por 3, 12. Total, 33% de FiO2. No es exacto, reitero,
porque esta administración de oxígeno por esta cánula vinasal está expuesta al aire ambiente, se está combinando en algún momento. ¿Mm? No se recomienda flujos mayores a 6 litros por minuto. ¿Por qué? Porque hay resequedad e irritación de fosas nasales y porque ya no aumentan la concentración de oxígeno. Es decir, ustedes que son estudiantes y van a ir al hospital, sería algo inaudito que pongan 10 litros por minuto utilizando una cánula binasal, ¿no? Incluso siendo más conservador, hasta 5 litros por minuto debería de usarse esta cánula binasal, como mucho. Considerando 5 por 4, 20, llegando hasta un 40% de FiO2 máximo utilizando la cánula binasal. Porque si no, o sea, le pones 10, no es que va a subir hasta 50 o 60 el FiO2, ya no sirve, estás poniendo por gusto, en vano. Y de paso, si no lo estás humedeciendo, no estás teniendo los cuidados adecuados, estás resecando e irritando las fosas nasales. El riesgo de obstrucción de puntas y de fosas, claro, son riesgos que existen, permite alimentación, es más cómodo. Es decir, si resolvemos esa desaturación con estos 4 o 5 litros, enhorabuena, lo mantenemos con esta cánula binasal. La elección va a ser dependiendo desde los requerimientos más bajos hasta los requerimientos más altos. Cuando hay un proceso respiratorio, cual fuera la causa, digamos un proceso COVID, como ha ocurrido, una insuficiencia respiratoria por COVID, hipoxémica. Entonces, se ha visto que al ir saturando un paciente, sentir falta de aire o estar saturando 89, 88, efectivamente han comenzado con medio litro de oxígeno por cánula binasal. Y los requerimientos han ido subiendo porque, bueno, hasta ayer con medio litro estaba saturando 92, 93. Hoy día he amanecido con 89, he subido a 1 litro, pero al mediodía ya estoy con 2 litros. Estoy con 4 litros y ya estoy saturando 85. Entonces tengo que buscar o cambiar otro dispositivo que me dé mayores concentraciones de oxígeno. Entonces, esa es la lógica de cómo vamos eligiendo el dispositivo, ¿no? Hay pacientes que han hecho sintomatología leve y han llegado sí a utilizar dispositivos de bajo flujo como la cánula binasal y felizmente han quedado ahí. No han requerido mayores flujos de oxígeno, ¿no? Acá normalmente es así, ¿no? Este adaptador para administrar oxígeno se conecta a una fuente que puede ser un balón de oxígeno, digamos, de 10 metros cúbicos, en dependencia de diferentes tamaños, hay más pequeños. Puede ser una fuente principal, ¿no? Un sistema hospitalario, una planta de oxígeno que esté abasteciendo desde la parte central a todo el hospital, etc. A cualquier fuente de oxígeno se conecta acá, ¿no? Nos va a dar la presión de oxígeno, ¿no? Una presión adecuada, que puede ser 50 psi como una presión mínima para garantizar de que hay una buena presión. Va a haber una válvula central, puede existir a este nivel, que controle la salida de oxígeno desde el nivel central. O en todo caso, como este que está directamente una válvula pequeña, un regulador de flujo, que vamos a definir cuántos litros le vamos a dar, ¿no? Acá, una bolita de guía, 2 litros, 5 litros, etc. Y acá podemos conectar el dispositivo luego de humedecerlo con agua destilada, sobre todo recomiendan los fabricantes de estos dispositivos. Entonces, acá tenemos la cánula binasal y efectivamente las referencias con cada litro de oxígeno, de 1 a 6 litros. También está el dispositivo de bajo flujo, la máscara simple. Esta máscara simple ya nos puede dar FiO2 desde 40 a 60% y ya estamos aumentando poco a poco la administración o las concentraciones de oxígeno. Posee orificios laterales. Hay varios tipos, ¿no? Hay algunos que tienen válvula, la mayoría que he visto no tienen válvula, son vacíos, que efectivamente van a permitir que en la expiración se elimine el CO2 expirado, pero que también puede haber una reinhalación.
porque no hay una válvula que cierre esto, ¿no? Pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica, con hipoxemia y dificultad leve a moderada durante el transporte o en situaciones de urgencia. No deben utilizarse con flujos menores de 5 litros por minuto porque al no garantizarse la salida del aire exhalado, puede haber reinhalación de CO2. Esto también, así como en la cánula binasal decíamos, no se pasen de los 5 litros o 6 litros, por lo ya explicado. Acá cuando comenzamos a utilizar estas máscaras, que ya van a generar espacios semicerrados o cerrados, casi impermeables porque se va a ajustar a la cara del paciente. Vamos a evitar flujos menores, porque no va a haber un flujo, si es menos de 5 litros, no va a haber un flujo adecuado para llenar esta máscara, para garantizar que haya un intercambio de gases, ya sea por la inhalación o por la exhalación, porque se está dando muy poco flujo y hay mayor riesgo de que haya reinhalación. Es decir, como no hay movimiento, el gas que se ha exhalado en algún momento con el CO2, vamos a volver a reinhalarlo porque se está quedando en esa cámara. Entonces, también ya sería un poco descabellado que después de esta exposición en algún momento coloquen una máscara simple o una máscara con bolsa de reservorio y lo tengan a 2 litros por minuto. ¿Y por qué lo pusieron a 2 litros? Porque, doctor, mire, está saturando ya 95 con estos 2 litros por minuto. Ah, ya, pero estás utilizando la máscara facial o la máscara simple. Sí, ajá, está saturando bien, pero no sabes, no estás monitorizando el CO2, estás haciendo una hipercapnia en estos momentos a lo mejor, ¿no? Poco confortable, mal tolerado por los lactantes, el niño puede quitársela fácilmente, no permite la alimentación oral, se puede desacomodar cuando estás de noche, puede ser una fuente de infección porque se humedece, puede haber un crecimiento bacteriano, puedes estornudar o toser y contaminarse o ensuciarse toda esa zona. Son algunas desventajas que se tiene con estas máscaras, pero que obviamente para eso están los cuidados de enfermería y de medicina, ¿no? Para estar observando esto. Reinhalación de CO2, si el flujo de oxígeno es menor, lo hemos hablado muy bien. Flujos superiores a 8 litros por minuto no aumentan las concentraciones de oxígeno inspirado. Entonces, nos van dando algunos límites, ¿no? Algunos, son varios tipos las máscaras simples. En algunas literaturas dicen que desde 6 hasta 10 litros por minuto son los sugerentes para utilizar estas máscaras simples. Por ejemplo, esta sí tiene la válvula, ¿no? Esta mascarita. Algunas son abiertas. Entonces, las que tienen válvula, cuando exhalas, hay una presión positiva de adentro hacia afuera y va a aperturar la válvula para que salga el aire exhalado. Y con el aire exhalado todo el CO2. Y cuando inspiras, se va a cerrar la válvula. O sea, va a haber una presión negativa desde adentro. Se va a cerrar y en teoría vas a inspirar solamente lo que se está abasteciendo por este tubito desde la fuente de oxígeno, que se está acumulando temporalmente en esta máscara, ¿no? Entonces, no lo vas a combinar con el aire ambiente y en teoría, de independencia del flujo que se está administrando, vas a obtener estos FiO2 aproximados. Con 10 litros por minuto hasta un 60% se puede hablar, ¿no? Cosa que cuando vas a escribir tu gasometría y ves una máscara simple, y a donde dice FiO2, vas a poner esto, ¿no? Aproximadamente. Máscara de oxígeno con bolsa de reservorio. Es posible administrar altas concentraciones. Acá vamos aumentando, vamos de menos a más. Incluso desde 40 hasta 100% de FiO2 podríamos administrar con esta máscara con bolsa de reservorio. Es la que más utilizamos incluso en sala, cuando vamos a preoxigenar al paciente o necesita mayores requerimientos de oxígeno, utilizamos esta máscara con bolsa de reservorio. Usualmente de plástico, posee orificios laterales que permiten la salida de volumen expirado con válvulas unidireccionales, como las que habíamos explicado en la máscara anterior, que se cierran al inspirar porque hay una presión negativa de adentro. Lo anterior limita la mezcla de oxígeno con el aire ambiente, claro. Inspiras ya solo lo que hay adentro. Adicionalmente, lo que lo diferencia de la máscara simple, cuenta con una bolsa de reservorio, esta de acá.
Además, cuenta con un reservorio con válvula unidireccional, o sea, ya no solo tiene una válvula, ya tiene dos. Acá hay una valvulita también que es unidireccional. ¿Qué va a pasar acá? Permitiendo el flujo de oxígeno al 100% desde el reservorio, incrementando la FiO2 y limitando la mezcla con aire del medio ambiente. También es útil para la administración de gases anestésicos. Claro, porque se deposita acá. Esta administración de oxígeno va pasando a la máscara con bolsa de reservorio, a la bolsa con un FiO2 al 100%. Cuando ocurre la expiración, como esta válvula es unidireccional, es decir, solo tiene salida para este lado, cuando expiras hay una presión positiva de adentro hacia afuera, no va a entrar aquí el aire expirado, solo va a salir por este lado porque esta válvula es unidireccional. Con la presión positiva desde adentro, va a abrirse la válvulita y va a salir. Pero cuando inspiras, como en la máscara anterior, esto se va a cerrar por la presión negativa, se va a hacer impermeable, pero esta valvulita se va a abrir porque es unidireccional y vas a inspirar no solo de este espacio como ocurría en la máscara simple, sino también vas a inspirar de toda esta bolsa, ¿ya? De todo este reservorio, y va a ser más efectiva y más fácil de llegar a FiO2 de 100%. Es lo que caracteriza la máscara con bolsa de reservorio. Indicado en pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica, hipoxemia, dificultad moderada durante el transporte, situaciones de urgencia. No debe utilizarse igual, con flujos menores de 5 litros nunca, ¿ya? Para prevenir reinhalación. Flujos mayores de 10 a 15 litros por minuto son necesarias para que la bolsa de reservorio se mantenga llena constantemente y se garantice oxígeno al 100% durante la inspiración. Entonces, evitar menos de 5 litros, pero idealmente, para que tengamos esta bolsa llena, hay que tenerlo de 10 a 15 litros por minuto. Poco confortable, mal tolerado, igual que la otra máscara. Tiene las dos válvulas, como habíamos comentado. Hay pediátrico, hay de diferentes tamaños, ¿no? De adulto. Puede subdividirse estas máscaras con bolsa, con reinhalación parcial y con no reinhalación, ¿no? Las que tienen las válvulas, ¿no? Las que no tienen valvulita, reinhalación parcial. No tienen válvula y tienen bolsa de reservorio. Hay una reinhalación parcial. Utilizas similares flujos, pero las FiO2 que vas a lograr son menores, porque de todas maneras estás combinando con un poco de aire ambiente. Cuando las que no tienen, las que tienen ambas válvulas y no hay reinhalación, con el mismo flujo, 6 litros, vas a conseguir mayores FiO2. Entonces, la diferencia es esa, ¿no? Entonces, este es el resumen de la mayoría de los dispositivos, cuánto usas de flujo y cuánto de FiO2 aproximado estás consiguiendo con eso. Bueno, ya para terminar rápidamente, hay dispositivos de alto flujo, suministran un volumen de gas mayor de 40 litros, ya lo habíamos mencionado, cuál es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado, es decir, que el paciente solamente respira el gas suministrado por el dispositivo, ya no combinas con aire ambiente. A excepción de la bolsa válvula mascarilla, el AMBU, mejor conocido, estos dispositivos utilizan un tubo corrugado y un nebulizador con un sistema Venturi, que por principio de Bernoulli, el flujo de oxígeno succiona aire del medio ambiente, brindando una mezcla de aire. Dependiendo de la marca, el FiO2 suministrado al paciente puede ser desde 24 al 50%. Vamos a dar mayores litros, vamos a dar mejores condiciones de este aire inspirado, porque va a haber nebulizadores, va a haber humidificadores, se van a garantizar, la temperatura se va a garantizar, pero los FiO2 alcanzados van a ser menores. Y cuando llegamos a los límites superiores de los FiO2, va a ser indirectamente proporcional con la cantidad de litros y va a haber mayor riesgo de reinhalación de CO2. ¿Eh? Porque vamos a estar cercanos a los 40 litros por minuto. Entonces, estas son las relaciones de FiO2. Les voy a dejar las diapositivas si en algún momento llegan a utilizarlo. Ventajas que tienen estos altos flujos de gas con una FiO2 constante y definida.
pero no cercanas al 100%, sino hasta el 50%. Posible controlar temperatura y FiO2. Hay una clasificación, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Sistemas cerrados, casco cefálico e incubadora puede ser la bolsa, válvula, mascarilla de reanimación, como hemos visto, o el ambú. Hay sistemas abiertas, piezas en T o collarín de traqueostomía. Son flujos constantes, 3 a 5 litros, para lavar el CO2. La máscara Venturi, ¿no? Una de las más representativas de este grupo, puesto que su fabricación nos va a permitir regular acá mismo por un principio de Venturi. Hay un acortamiento del ancho de este abastecimiento por estos sistemas y una salida. El acortamiento del ancho de este sistema va a crear una presión negativa y se va a regular con una salida para combinar con aire ambiente y determinar un FiO2 exacto, ya, estable. Pero la diferencia con los otros sistemas es que va a utilizar altos flujos de oxígeno, ¿no? Entonces, especialmente para insuficiencia respiratoria aguda grave, dirige un chorro de oxígeno de alta presión a través de un extremo con aire ambiental entrando lateralmente en proporción fija. Entonces, hay un principio Bernoulli, ¿no? Que permite que se cree esta presión negativa y se pueda conseguir un FiO2 adecuado. Bastante se ha hablado también de la cánula de alto flujo. Algunos aspectos básicos de esta cánula: ha permitido FiO2 adecuados al paciente sin necesidad de intubación endotraqueal, permite flujos altos desde 30 a 60 litros por minuto, permite que se pueda determinar el FiO2, permite que se pueda temperar este oxígeno inhalado. Normalmente se programa a 37 grados centígrados. Este flujo ingresa al paciente a través de una cánula binasal cubierta con una mascarilla. No hay que sedarlo como cuando lo intubamos, ¿no? Entonces, incluso algunos estudios dicen que ha tenido mejor adaptabilidad. Incluso han comparado que 3 a 4 días conectado con este dispositivo, lo han comparado más o menos a 10 días de ventilador mecánico. Entonces, ha sido una alternativa sin inconvenientes, alto consumo de oxígeno, pero en sí ha sido utilizado como un puente, ¿no? Antes de una terapia definitiva de manejo invasivo de la vía aérea, ¿no? Con intubación endotraqueal. Bueno, chicos, es lo que he querido compartir con ustedes. Le agradezco la invitación que se me ha hecho. Quise dejarles algunos conceptos básicos, ¿no? En algún momento, si es que llegan al hospital, vamos a estar usando uno de estos dispositivos a lo mejor. Gracias, eso sería todo. Compañeros, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat. Vamos a esperar 2 minutos. Doctor, esperando que escriban en el chat, ¿nos podría decir, ejemplo, una palabra clave para que los compañeros puedan llenar su asistencia? Cualquier frase o palabra. Yeah. Pafi. Ya, doctor. Creo que no hay preguntas en el chat. Doctor, solo agradecerle por su excelente exposición y por su predisposición y esperar que